Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Daniel Goyan. Goyan, soy Luis Novarecio, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Bien, gracias por atendernos. Estamos casi a una semana, falta el miércoles para cumplir la semana de la cuarentena más estricta. No podemos todavía tener datos objetivos, entiendo, de si surtió efecto o no, pero ¿qué impresión tiene, ministro? No, lo que uno no puede tener un dato así más objetivo es de la disminución de la circulación del transporte público masivo. Eso sí, hay datos concretos. ¿Cómo se va a expresar eso después en términos de disminución de la circulación del virus? Digamos, en teoría debería influir, veremos cuánto, porque también influye cuánta actividad de movilidad y de movimiento intrabarrios se esté produciendo. Y eso por ahí es un poco desparejo y más difícil de medir. Claro. Pero en teoría una disminución importante del transporte público, una disminución del transporte particular y un quedarse más en la casa, que uno visualmente, si lo compara con la primera fase de la fase 1, no es el mismo, hay más movimiento claramente. Si lo compara con esta última etapa de fase 1, lo que pasaba antes, hay una disminución importante. Así que estamos a la expectativa de ver. Tenemos algunos indicios que hay que ver si se terminan de correlacionar con todo nuestro sistema informático y de consultas y de rastreos telefónicos. Estamos observando por ahora durante 2 o 3 días, pero digo es muy prematuro, como que hubiera un impacto de disminución de las consultas. Pero, le repito, puede ser que sea una inflexión que luego no se constate después durante los próximos 15 días. Pero me parece muy acertado lo que usted está diciendo ahí. No es la cuarentena dura del 19, pero tampoco es lo que teníamos hasta el viernes de la otra semana. O sea, da la impresión de que ha bajado. Frente a esto, lo escuché a Fernán Quiroz decir que la gente está cansada de la cuarentena. Creo que es una obviedad la pregunta, pero se la hago. ¿Está cansada la gente? Y estamos todos un poco cansados de la cuarentena. Realmente es duro, es durísimo a todo nivel sostener una medida de este tipo. Lo que sí nosotros apelamos siempre a la explicación de la sociedad que vea, que constate que en los países en donde no se hacen este tipo de medidas o que fueron mucho más laxas, las economías cayeron casi en la misma proporción, en algunos lugares más, en un poquito menos, pero prácticamente es una debacle mundial. La diferencia se pagó en vida, es decir, ante una misma situación de caída de la economía, y uno lo entiende porque la economía general cae, pero uno entiende después el caso particular de cada uno. Digo, pero en realidad, yo los otros días hablando con gente que tiene comercios de bares, ¿no? y de restaurantes, me decían, en Europa, ¿no? Me decían, y sí, se está liberando, pero en Italia no viene la gente. Además que hay restricciones, ¿no? No pueden estar más de tanto porcentaje por restaurante, etcétera. Pero además de eso, y la gente como que tiene un temor a salir. Es decir, que aún después de la curva grande y de la cantidad de muertos y todo lo que sucedió en esos países, está eso de la nueva normalidad, ¿no? Nadie imagina hoy a alguien que lo seduzca salir a hacerse ir en un barco, ¿no? Hacer un tour de turismo en un barco, digamos. Esas cosas las produce el propio temor que todo lo que se vivió y lo que se está viviendo produce en la gente. Totalmente. Da la impresión, estamos hablando con el ministro Goyan de la provincia, da la impresión que uno tiene la expectativa de que el lunes que viene se flexibilice, por lo menos a lo que teníamos antes o un poco más. ¿Esta expectativa se condice con la realidad? Es el otro lunes, ¿no? El otro lunes, el otro. Sí, tiene razón. Claro. Yo tengo la expectativa siguiente: si la gente en general cumple con esta etapa en la mayor cantidad posible y eso nos impacta positivamente en un aplanamiento o en una disminución del tiempo de duplicación, etcétera, que venimos observando en estos últimos 30 días, creo que se va a poder tomar alguna medida. Siempre estamos hablando del AMBA, ¿no? Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos 69 ahora municipios que están en fase 5,
y solamente 35 que están en la fase 1. Sí, que donde se puede liberar, se libera rápidamente, y aún sabiendo, porque yo escucho también a veces, dice, bueno, liberó y después entró el virus y tuvo que cerrar, y si de eso se trata, Sí, se claro. trata de liberar un poco, si se desmadra, volvemos a la fase anterior, cerramos y vamos tratando de modular la curva. Uno no tiene que tratar de abrir la mayor cantidad de actividades sociales, económicas posibles, y si ve que se desmadra, cierra. Es un ida y vuelta, aplicar el freno cuando hace falta. Por eso en la provincia tenemos 70 municipios que están bastante bien, y tuvimos 4 o 5 esta semana que no tenían casos y empezaron con casos, y volvimos a fase 4 y a fase 3 en algunos, y así lo vamos manejando, ¿no? ¿Es un hecho que el AMBA, ministro Goyán, va a seguir siendo un conjunto? Quiero decir, no me imagino que dentro de 2 lunes la capital tenga más flexibilidad y la provincia no, ¿o sí? Nuestra opinión es que el AMBA es una única jurisdicción, diríamos, epidemiológica. Es decir, que deberíamos tratar de seguir con la mayor expectativa posible. Fíjese, pero no es por... yo considero siempre que el AMBA debe medirse con todos los indicadores como una sola cosa, ¿no? Porque es lo que nosotros hacemos en el AMBA bonaerense. Yo sé que hay partidos, fíjese que en esta semana estamos observando incipientemente que empieza a estancarse un poco el crecimiento en el primer cordón y empieza a crecer en el segundo cordón y un poco en el tercero, que es lo que dijimos siempre, la mancha de aceite, ¿eh? Esto es epidemiología pura, cómo se va corriendo hacia los distintos cordones. Vamos a ver si esta evolución sigue, porque hay mucho que aprender de este virus todavía. Nosotros vamos a hacer algunos estudios muy científicamente elaborados, con mucha precisión, en barrios populares, en donde después de una eclosión, se intervino fuertemente, pero no ha vuelto a haber otra eclosión. Es decir, aparecen casos, pero no explosivos. Tenemos que entender todavía mucho de este virus, saber con qué porcentaje de gente inmunizada o qué pasa para que en lugares donde hay una explosión de casos, como Nueva York, si lo llevamos a lo grande, ¿no? Claro. Después, en el mundo científico todavía hay mucha especulación sobre por qué, ninguna certeza, pero por ahí nos acerca un poquito a poder conocer esto, y esto nos daría la certeza de cómo podemos llegar a nuestra primavera y a nuestro verano, ya por ahí con otra expectativa. Sí, total. El alerta de ocupación de camas en provincia, en el AMBA en general, pero en provincia en particular, ¿está en qué estado? ¿Amarilla, naranja, roja? ¿Cómo está? No, en provincia, si uno mira el conjunto provincia, yo estuve inaugurando camas ahora en Navarro el sábado, estamos bien, a nivel provincia tenemos más de 5.000 camas, estamos bien, ¿no? El asunto es que hay 1.000 y pico de esas camas que están en el interior de la provincia. ¿Por qué las hemos seguido reforzando? Porque normalmente había tanto déficit de camas de terapia intensiva para otras enfermedades en el interior que todo venía hacia el conurbano y hacia La Plata. Ahora, al reforzar esas terapias, todo lo que no sea COVID se atiende ahí y ya no nos satura con camas aquí. Ahora, en estos últimos días se incorporaron unas 200 camas más entre viernes y ahora, y estamos incorporando esta semana que viene seguramente otro tanto, con lo cual estamos viendo, cuando ustedes miren nuestro panel de control, que bajamos de 55 a 51 la tasa de ocupación, así que estamos relativamente bien. Si mantenemos esta curva de crecimiento y no se nos escapa, tendríamos que andar bien. Tendríamos que andar bien. ¿Qué pasa con el uso del plasma en los hospitales en la provincia de Buenos Aires? Hay mucha expectativa, todavía ya sabemos que no está aprobado, que los estudios están en el momento incipiente y demás, pero mucha gente tiene expectativa por el plasma de personas recuperadas. ¿Hay disponibilidad? Mire, nosotros tenemos el Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, que fue el pionero en esto, con sus máquinas para producir plasma de ultra calidad, y hemos instalado una segunda base en un instituto nuevo que abrimos en 3 de febrero y estamos recolectando allí, en el Instituto de Hemoterapia de la base de La Plata y en General Rodríguez y en el sur de la provincia de Mar del Plata. ¿Qué estamos haciendo con esto? Tratando de llegar al objetivo de tener 200 o 250 tratamientos disponibles por semana. Lo que estamos observando todavía es lo que nosotros llamamos técnicamente es observación empírica.
Es decir, muchos casos en donde los pacientes que comienzan con problemas respiratorios y tienen comorbilidades, tienen criterios de inclusión, en 6 horas, 8 horas revierten. Y los pacientes que ya han entrado a la terapia y están intubados, tenemos allí, si el paciente está recientemente intubado, aparentemente mejora porque lo estamos pudiendo sacar de la intubación más rápidamente. Los pacientes que ya han tenido fallas multiorgánicas, que están muy avanzados, no tenemos una diferencia con el uso del plasma, salvo algún caso que uno nunca sabe si se recuperó por el plasma o no, porque esto es lo que hay que hacer en la ciencia. Claro. Con lo cual, la observación empírica es alentadora y estamos haciendo cortes semanales de ya lo que es un análisis científico, que es contrastar observacionalmente con pacientes que no recibieron el plasma antes, porque uno no puede hacer aquí un grupo control, porque yo estaría negándole, si tengo el plasma, estaría negándole a un paciente dárselo. No es prematuro. Entonces, a todo paciente para los cuales tengamos disponibilidad hay que dárselo. Así lo estamos haciendo, pero el estudio es observacional retrógrado, estamos viendo hacia atrás qué pasaba con los pacientes antes y después, y eso lo vamos a ir teniendo en aproximadamente 15 días, el primer corte, y yo les puedo decir que de las 2 primeras semanas estaríamos con una disminución significativa, pero esto, le vuelvo a repetir, todavía no está el análisis final, una disminución significativa de la comparación entre los que recibieron y no recibieron plasma, sobre todo en pacientes que ya no estaban en intubación. Bien, bueno, última, me parece que es el momento de no hacer olas, de capear todos esta pandemia sanitaria, poner la mejor disponibilidad, y me incluyo como integrante del periodismo, pero para tenerlo clara, la relación político-sanitaria de la provincia y la ciudad, ¿es buena hoy día, ministro Boyán? Excelente, le diría excelente, con el doctor Quirós, con el jefe de gobierno de la ciudad, y por supuesto con el gobierno nacional, el ministro de Salud y todo, tenemos una excelente colaboración, estamos trabajando en conjunto, los equipos técnicos se comunican permanentemente, personalmente tengo una relación excelente con el ministro Quirós, así que hasta bromeamos a veces cuando aparecen determinadas noticias, y bromeamos porque la verdad que es muy buena la relación desde lo técnico, lo profesional y como funcionario, ¿no? Me alegro mucho. Ministro, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Que siga usted bien.